Hola, buen día. Hoy estaremos hablando sobre la importancia y el contenido de los papeles de trabajo en una auditoría financiera. En el índice se están presentando los puntos relevantes que estaremos mostrando y proyectando durante todo el video. Este trabajo fue realizado con el fin y con la intención de servir de guía a los estudiantes y auditores en la ampliación de información para el ejercicio de sus funciones como profesional contable frente a los papeles de trabajo. Por eso lo hemos titulado Auge, contenido e importancia de los papeles de trabajo en una auditoría financiera, con el fin de destacar la importancia que tienen los papeles de trabajo y la funcionalidad que éste ejerce en las auditorías, pues cabe informar que los papeles de trabajo no son una norma que se imponga, sino más bien un modelo que se elabora de acuerdo a las condiciones que el auditor requiera para las observaciones y reparos de su trabajo de auditoría. Dicho lo anterior, proseguiremos a profundizar esta información. La importancia de los papeles de trabajo de una auditoría no solo está dada para presentar evidencias del cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría, sino por el hecho de servir como una prueba de control de calidad seguido durante el proceso que se da en la auditoría y también como una base sólida para que el auditor esté en condiciones de plasmar su compromiso frente a su cliente. Por otro lado, el auditor probará con sus papeles de trabajo que se esté presentando el cumplimiento de las técnicas y los procedimientos de auditoría. Por ejemplo, en la NIA 230, la cual establece normas y lineamientos respecto a la documentación sobre la auditoría de los estados financieros, el auditor deberá documentar asuntos importantes para apoyar esta opinión. ¿Qué nos dice el decreto 0302 de febrero de 2015? Este decreto es el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información en Colombia, cuyos efectos son claros, pues este permite acercar de manera importante las prácticas locales de aseguramiento de la información a los estándares internacionales. Mediante esta ley 1314 del 2009 se regulan los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptadas en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. ¿Qué son los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo son la prueba del cumplimiento de las normas, las SAS y NIAs de la auditoría en la ejecución que se realiza en el plan de trabajo, la revisión y también apoyan el grado de responsabilidad o la tipificación de la opinión del auditor, incluyendo un dictamen y el cumplimiento de estas normas o principios. Las SAS y NIAs de auditoría, así como el reglamento sobre estados financieros auditados y las recomendaciones de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas. Por otra parte, los papeles de trabajo son las evidencias que se adquieren o las pruebas instrumentales que se elaboran durante el proceso de auditoría por el auditor independiente, el cual muestra los procedimientos de investigación científica seguidos de muestreos que se llevan a cabo, las pruebas selectivas que se ejecutan, los arqueos, las circularizaciones, las pruebas alternativas y pruebas especiales aplicadas de acuerdo a las circunstancias. Esta información se obtuvo o la información que se obtuvo o las restricciones a las que estuvo expuesto el trabajo. Los objetivos para una buena presentación o preparación de papeles de trabajo. Estos objetivos se basan en demostrar de forma clara el procedimiento seguido en la revisión y el alcance del examen, los comentarios, conclusiones o recomendaciones a las que se han llegado, que a su vez generan en última instancia la preparación del informe o el dictamen. Tres de ellos serían la ayuda al auditor en la identificación de la información y opinión del auditor
o sea, qué tipo de dictamen le va a entregar a la empresa o a su cliente. También que sirven de respaldo al auditor en caso de algún proceso judicial. El auditor puede sustentar en su defensa asuntos que impliquen negligencia o fraude mediante la prueba de sus papeles de trabajo. Indican el grado de confiabilidad de los sistemas puesta en práctica por la empresa durante la gestión de la empresa y la elaboración de la contabilidad y estados financieros. En los principios de papeles de trabajo encontramos un conjunto de experiencias, iniciativas y habilidades para formular los papeles de trabajo de forma adecuada y suficiente, es decir, cuando se ha tenido en cuenta durante la formulación los siguientes conceptos genéricos como si el auditor se ha apegado de los principios, normas y técnicas de auditoría generalmente aceptadas, o si los papeles de trabajo han pasado por la supervisión, revisión de otro auditor o supervisor con suficiente experiencia, y luego si este último puede formular el informe de auditoría. Se presentan algunos relevantes que serían los siguientes, que incluyen todos los datos que puedan apoyar algún concepto, afirmación u observación. Todos los datos inclusive o pertinentes deben ser considerados en su totalidad. Los papeles de trabajo deben indicar una enunciación o concepto del trabajo practicado en conexión a la preparación de estos, y también incluyen datos relacionados a la calidad de los registros realizados en los libros contables, así como son los archivos que se tienen del cliente. Continuamos con los tipos de papeles de trabajo. Los tipos de papeles de trabajo son los estados financieros, los balances de comprobación y ajustes de auditoría. En los estados financieros encontramos que estos hacen parte de la realización que el auditor debe seguir con el objeto de cumplir con el convenio en su intento de reunir suficiente información para obtener un informe razonable, entendible, y que el programa del trabajo sea conseguido por el auditor encargado como un elemento de juicio y raciocinio antes, durante y después de la revisión. Generalmente esta está sujeta a las siguientes condiciones: la opinión a emitir, las características de la empresa en estudio, el grado de confianza del control interno, la planificación de los diversos procedimientos a seguir, en forma tal que los colaboradores puedan seguir durante el examen mediante las instrucciones escritas. En el balance de comprobación encontramos el juicio de las hojas de trabajo de la auditoría, todos los demás papeles u hojas que convergen y divergen de él, inclusive los asientos de ajustes y reclasificación, se vuelven al balance de comprobación. Este mérito está en hojas que se preparan en balance general o estados financieros económicos con el objetivo del informe final, y comprende lo siguiente: el número de la hoja de trabajo, los saldos de las cuentas según el mayor del ejercicio anterior al examinado, los movimientos y saldos de las cuentas según el mayor del ejercicio del examen, saldo según el balance del cliente, los ajustes y reclasificaciones de auditoría en cuanto a cargos o abonos, y los saldos según la auditoría. En los ajustes y reclasificación de auditoría encontramos que los estados financieros son sometidos al descubrimiento de errores o irregularidades de la información financiera, requieren de correcciones mediante asientos de ajustes y reclasificación. Esta tarea la realiza también el auditor mediante la preparación de una lista de asientos que recomendará a su cliente para que estos sean incluidos en los libros contables. Esto se consigue mediante la preparación de la hoja de trabajo única y exclusivamente para este fin. Mediante estos asientos se va a poder tener las cifras de comprobación llamados saldos según la auditoría. Y entre esas hojas de trabajo tenemos las siguientes: los análisis de cuentas, las conciliaciones bancarias, los extractos y notas de actas de asamblea de directorio y junta general de accionistas, el catálogo de cuentas y políticas contables, las copias de contratos importantes y la circulación de cuentas por cobrar. Clases de papeles de trabajo.
se divide en dos: los archivos permanentes y los archivos corrientes. En los archivos permanentes, este incluye datos y documentos de interés no solo de ejercicio en revisión, sino a futuros ejercicios: historia de la empresa, propósitos, como los siguientes: el conocimiento por parte de las personas ajenas en asuntos del cliente. Pueden rápidamente conocer el desarrollo normal de operaciones financieras y económicas. También proporciona el resumen de partidas de manera inmediata, evitando la revisión de algunos rubros. Sirve para evitar que preparen nuevas cédulas sobre rubros de poco o ningún movimiento, y agenda para separar y organizar datos especializados para auditorías subsecuentes. En los archivos corrientes, este viene a ser un previo al archivo permanente. En este se incluyen todos los datos y documentos relacionados al ejercicio fiscal o al ejercicio en examen, y a medida que va pasando el tiempo de un ejercicio a otro, se van trasladando a archivos permanentes. El contenido de este archivo son los cuestionarios de control interno, las correspondencias que son modificaciones de la estructura de constitución o estatutos, los extractos de actas, los papeles de trabajo en la balanza de comprobación, los dictámenes o informes de auditoría, los programas de auditoría de cédulas numéricas y analíticas, y ajustes de reclasificación de auditoría, en algunos casos los asientos de cierre y apertura. ¿Qué comprenden la documentación de auditoría? Esta documentación de auditoría incluye toda la información que soporta la evidencia del trabajo realizado. Esta información es conservada regularmente en archivos físicos o electrónicos y también digitalizados, los cuales se van acumulando con el aporte de cada uno de los miembros de equipo de auditoría. Estos sufren un proceso de control de calidad con la revisión y supervisión. En la actualidad existen herramientas contenidas en software que hacen más práctico y eficiente el proceso de auditoría, teniendo en cuenta que esta herramienta permite controlar el flujo de documentación y el acceso restringido únicamente a miembros del equipo de auditoría que se asigne. Continuamos con las NIAs, que nos hablan un poco sobre papeles de trabajo, en la cual está la NIA 230 de documentación de auditoría, y nos comenta que los papeles de trabajo deben hablar por sí mismos para que sean comprendidos sin la necesidad de quien los haya preparado esté presente. Es por esto que la documentación de la auditoría en la NIA 230 es de gran ayuda con el compromiso que se tiene que plantear o ejecutar en una auditoría, permitiendo la realización de revisiones e inspecciones del control de calidad. En la NIA 501 encontramos que la norma internacional expone las consideraciones específicas del auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada a los inventarios y litigios y reclamaciones e información por segmento, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría 330, 500 y demás que sean relevantes. El auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría respecto a la existencia y condición del inventario, integridad y reclamaciones que afecten a la entidad, presentación o revelación de la información por segmento. Por último, en la NIA 505 encontramos el propósito que tiene el establecimiento de las normas y proporcionar los lineamientos sobre el uso por parte del auditor de las confirmaciones externas por un medio para obtener evidencia de auditoría. Por tanto, el auditor debe determinar si el uso de confirmaciones externas es necesario para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría a nivel de aseveración. Al hacer esta determinación, el auditor deberá considerar el riesgo evaluado de la representación que hace y que no sea errónea, y que la importancia sea relativa a nivel de aseveración. Continuamos con el ejemplo práctico.
en el cual lo hacemos sobre una entidad que se llama Fundación Gotitas de Amor y Fe, la cual es una organización dentro de la economía solidaria en Colombia sin ánimo de lucro, prestadora de servicios de salud con un enfoque para el desarrollo de actividades productivas basados en el bien común, el cual cuenta con actividades principales como la atención a la salud humana y acciones secundarias de apoyos diagnósticos, brindando los servicios y aplicación de exámenes médicos ocupacionales y asesorías y capacitaciones para encontrar un equipo biomédico. Por lo tanto, se realizó un programa de auditoría en el cual, por medio de una debilidad que presentaba la empresa, la cual era la deficiencia en establecer plazos de crédito con los clientes, afectando la liquidez de la empresa, a convertirla en la actividad que sería el analizar las estrategias de apalancamiento con los plazos de crédito y el impacto que este generaría en los estados financieros de la empresa. Con esto utilizamos unas técnicas las cuales son analizar, revisar, evaluar y conciliar. Y se hace un análisis de apalancamiento en los plazos de créditos y también se revisa el impacto que este puede generar en los estados financieros de la empresa. Buscamos una información, la cual la dividimos en la información de contabilidad y información de cartera y ventas. En la información de la contabilidad procedemos a poner todo lo relacionado con estados financieros, políticas contables de cartera o otra información extra. En los estados financieros hablamos sobre la cuenta que está en causa, que sería la cartera corriente y cartera vencida, y en la información extra sería en las informaciones de los clientes, como su cédula, el número de su factura, la fecha de su factura, la fecha de vencimiento o el valor de la factura. En cartera y venta está todo lo de la factura de ventas y las políticas de cartera. Realizamos un procedimiento con un muestreo de 11 clientes, donde ponemos toda su información general, como es el ID, el número de facturas y lo que dijimos anteriormente. Se realiza su información según el valor de factura, con información de contabilidad, información según cartera y ventas y la información según la auditoría, en la cual encontramos unas observaciones, las cuales son del grupo auditor, y establece normas y leyes políticas con principios contables para poder deducir que la debilidad que causa lo que se está presentando es la diferencia de establecer los plazos de créditos a los clientes, creando así un análisis en el cual se evalúan las estrategias de apalancamiento. Esto se genera con 11 clientes y se implementa una violación del artículo 145 del Estatuto Tributario, el cual determina que se deben plantear y aplicar estrategias y políticas de cobro eficientes que propendan por el mantenimiento de la liquidez de la empresa y que la entidad tenga la ausencia de la política de apalancamiento con recursos propios. Procedimos a hacer el procedimiento donde se analizan las estrategias y todo el impacto de los estados financieros, y se coge de la población de los 100 clientes los 11 que habíamos escogido anteriormente. Se realiza una aplicación en donde está la respectiva revisión y análisis de los días de cartera vencida, en los cuales los ponemos en los indicadores de vencimiento, indicadores de facturas, y con esto encontramos unos hallazgos, los cuales nos muestran que encontramos que el 31% de la cartera corriente según contabilidad corresponde a 5 facturas, las cuales dan 2.886.000 pesos y se encuentran registrada como cartera corriente, siendo estas una cartera vencida. Según la contabilidad no hay registros. Igualmente en cartera jurídica no se registra ningún movimiento reflejado, así que esto sería un 0%. También notamos que la cartera vencida en BPN, según contabilidad, no se registra un movimiento porque el BPN vencido de auditoría refleja la fórmula establecida y encontramos un valor de 2.869.000. Notando
también que las facturas números 460, 437, 332, 446 y 450 corresponden a la cartera corriente y las demás a la cartera vencida. El impacto que genera este tema es que en el caso de las universidades deben establecerse laboratorios o talleres de práctica única y exclusivamente para discutir y realizar prácticas sobre los papeles de trabajo. También que el personal de auditoría debe instruccionarse mediante cursos, talleres y seminarios de manera continua para mejorar la calidad y el contenido de los papeles. Y a medida que las posibilidades de las compañías auditoras deben tratar de estandarizar sus papeles de trabajo. Concluimos que los papeles de trabajo se constituyen a base fundamental para la toma de decisiones en las auditorías. Los comentarios, observaciones, conclusiones que figuran en los papeles de trabajo se apoyan mucho de los principios, normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas y amparan el alcance de revisión y la opinión del auditor. Gracias.